He leído muchas historias aquí sobre cosas extrañas que ocurren en los bosques, y como alguien que creció en una familia cherokee que vivía cerca de las montañas, puedo decirte esto: los bosques no están llenos solo de animales y árboles. Hay cosas ahí fuera, cosas antiguas que no quieren ser molestadas. Puede que no me creas, pero si has pasado algún tiempo en las profundidades del bosque, probablemente tú mismo lo hayas sentido. La sensación de que no estás solo, de que algo te observa desde las sombras. Durante mi infancia, mi familia vivía en una pequeña comunidad cerca del límite de un bosque nacional en Carolina del Norte. No era una zona turística, como los grandes parques, y la mayor parte del terreno estaba intacto, aún salvaje. Nos educaron para respetar el bosque, para entender que no es solo un lugar para hacer senderismo o cazar. Para nosotros, el bosque estaba vivo, no solo físicamente. Había espíritus, buenos y malos, y siempre nos enseñaron a hacer ofrendas antes de entrar, a no coger más de lo necesario y a no alejarnos nunca demasiado de los caminos trillados. Pero ya sabes lo que pasa cuando eres joven. Crees que sabes más. Mis primos y yo solíamos explorar el bosque todo el tiempo, sobrepasando los límites de lo que nos habían dicho que no hiciéramos. Empezó como un juego, poniéndonos a prueba unos a otros para ver quién podía adentrarse más en el bosque sin asustarse. Mirando atrás, me doy cuenta de lo estúpido e imprudente que era. Pero en aquel momento me parecía emocionante. No nos creíamos las viejas historias, todavía no. Había una parte del bosque que todos los vecinos evitaban, una zona espesa y oscura que parecía absorber la luz, incluso en pleno día. Los árboles crecían altos y juntos, sus ramas se enroscaban unas en otras y creaban un dosel enmarañado que tapaba el cielo. Lo llamábamos el bosque oscuro, y las historias sobre él se remontaban muy atrás. Se decía que la gente que entraba allí no salía igual. A veces ni siquiera salían. Nos dijeron que nos mantuviéramos alejados, pero un verano, un grupo de nosotros, yo, mis primos y un par de amigos del pueblo, decidimos entrar. No sé por qué. Tal vez por aburrimiento o para demostrarnos algo a nosotros mismos. Pero fuera cual fuera la razón, entramos, a pesar de las advertencias de nuestros mayores. Lo primero que notamos fue el silencio. Normalmente, el bosque estaba lleno de ruido, pájaros, insectos, el viento entre las hojas. Pero en cuanto nos adentramos en el oscuro bosque, fue como si el sonido fuera absorbido por el aire. No había pájaros, ni viento, solo un silencio muerto y opresivo. Recuerdo que miré a mi primo y vi en su cara la misma inquietud que yo sentía, pero ninguno de los dos quería ser el que se echara atrás. Caminamos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron 30 minutos o así, antes de darnos cuenta de que estábamos perdidos. Todos los árboles parecían iguales, y el sendero que habíamos seguido desapareció detrás de nosotros. Intentamos volver sobre nuestros pasos, pero cuanto más nos adentrábamos, más se retorcía el bosque a nuestro alrededor, como si estuviera vivo y en movimiento. Parece una locura, lo sé, pero es la única forma en que puedo describirlo. El bosque estaba cambiando. Finalmente, tropezamos con algo que nos detuvo en seco. Un claro en medio del bosque, pero no era natural. En el centro del claro había un viejo círculo de piedra, semienterrado en el suelo, con extraños símbolos tallados en las rocas. Nunca había visto nada igual, y ninguno de nosotros pudo averiguar qué era. No era un cementerio, al menos no uno que conociéramos, pero parecía antiguo, más antiguo que cualquier cosa que hubiera visto nunca.
El aire alrededor del círculo era pesado, casi como si nos oprimiera y nos dificultara la respiración. Fue entonces cuando oímos el susurro. Al principio pensamos que era el viento, pero no había viento. Los árboles estaban completamente quietos. El susurro parecía venir de todas partes, pero no podíamos distinguir las palabras. Era bajo, insistente, como una conversación que tuviera lugar fuera de nuestro alcance. Todos nos quedamos inmóviles, intentando averiguar qué demonios estaba pasando. Entonces, uno de mis primos empezó a comportarse de forma extraña. Se quedó mirando el círculo de piedra con los ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Le llamamos por su nombre, pero no respondió. Antes de continuar, bienvenidos a Leyendas Paranormales. Aquí exploramos los relatos más inquietantes, misterios sobrenaturales y experiencias que desafiaban la lógica. Si te apasionan las historias que ponen los pelos de punta, este es tu lugar. No olvides suscribirte para no perderte ningún video y darle me gusta si disfrutas del contenido. Adéntrate con nosotros. Continuemos con el video. Siguió caminando hacia las piedras, como si algo le atrajera. Corrí hacia él y lo agarré, sacudiéndolo para sacarlo del hechizo en el que estaba sumido. Y entonces decidimos que era hora de irnos. Pero el bosque no quería que nos fuéramos. Cuando intentamos salir del claro, el camino por el que habíamos entrado había desaparecido. No había sendero ni salida, solo árboles interminables que parecían moverse cada vez que les dábamos la espalda. No sé cuánto tiempo estuvimos vagando, pero me parecieron días. No teníamos suficiente comida ni agua para un viaje largo, y cuanto más caminábamos, más desesperados nos sentíamos. El susurro no cesaba, siempre fuera de nuestro alcance, como si nos guiara hacia lo más profundo del bosque. Aquella noche acampamos en medio de una espesa arboleda. Ninguno de nosotros quería dormir, pero estábamos agotados. Recuerdo que me quedé tumbada, mirando las ramas retorcidas, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando los vi, unas formas que se movían entre los árboles, justo al borde de la luz del fuego. Eran figuras altas y delgadas, apenas visibles entre las sombras, pero yo sabía que estaban allí. El corazón me latía con fuerza, pero no quería despertar a los demás, no quería asustarlos aún más. Así que me quedé tumbada, mirando en la oscuridad, rezando para que no se acercaran más. A la mañana siguiente, uno de nuestros amigos había desaparecido. Lo buscamos por todas partes, lo llamamos por su nombre, pero no había ni rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Fue entonces cuando cundió el pánico. Sabíamos que estábamos en serios problemas, pero hiciéramos lo que hiciéramos, no encontrábamos la salida. Aquel día, el bosque parecía cerrarse aún más. Los árboles se apretujaban y el aire se volvía más frío, a pesar del calor del verano. También empezamos a oír otros sonidos, pasos detrás de nosotros, ramas que se rompían, cosas que se movían más allá de nuestra vista. Nunca los vimos, pero sabíamos que estaban ahí, siguiéndonos. Al tercer día, apenas aguantábamos. Uno de mis primos, el mismo que había entrado en trance, empezó a hablar del círculo de piedras. Dijo que teníamos que volver, que era la única salida. Ninguno de nosotros quería, pero no teníamos un plan mejor. Estábamos desesperados. Cuando volvimos al claro, parecía diferente. Las piedras parecían más altas, las tallas más definidas, como si hubieran cambiado desde la primera vez que las vimos. Mi primo se acercó al círculo
y se arrodilló frente a él, con las manos extendidas hacia las piedras. Los demás nos quedamos atrás, demasiado asustados para movernos. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura de pie al otro lado del claro, más allá del círculo. Era alta, demasiado alta para ser humana, y estaba cubierta de lo que parecían sombras, que cambiaban y se arremolinaban a su alrededor. No esperamos a ver qué hacía. Cogimos a mi primo y echamos a correr. Después de horas, salimos del bosque y llegamos a una carretera. Estábamos medio locos de cansancio y miedo, pero estábamos vivos. Nunca hablamos de lo que pasó después. Nunca encontraron a nuestro amigo desaparecido, y las autoridades lo atribuyeron a un accidente, diciendo que probablemente se había caído o perdido. Pero nosotros sabíamos la verdad, o al menos parte de ella. Mi primo nunca volvió a ser el mismo. Se volvió callado, retraído, como si una parte de él hubiera quedado atrás en aquel bosque. A veces, a altas horas de la noche, le oía susurrar para sí mismo, diciendo cosas en un idioma que yo no entendía. Hacía años que no le veía. Se mudó, lejos de las montañas, pero siempre me pregunto si alguna vez escapó de verdad. En cuanto a mí, nunca he vuelto a esa parte del bosque. Me mantengo cerca de los senderos y me aseguro de dar ofrendas antes de adentrarme en el bosque. Las viejas historias, las que nos contaban mis abuelos, son ciertas. Hay cosas en el bosque, cosas más viejas que nosotros, y no les gusta que las molesten. Si alguna vez te encuentras cerca de un lugar que no te gusta, como si el aire estuviera demasiado quieto o los árboles te estuvieran observando, vete. No tientes a la suerte. Yo lo he aprendido por las malas. Soy Cherokee, y la tierra en la que mi familia ha vivido durante generaciones encierra más historias de las que nadie podría contar jamás. Algunas de esas historias son hermosas, llenas de vida y conexión con la tierra. Pero otras, bueno, son advertencias. Crecí en una pequeña ciudad justo al borde de los montes Apalaches. Las montañas y los bosques eran mi hogar. Desde pequeño me enseñaron a respetar la tierra, a conocer sus ritmos, sus peligros y sus secretos. Mis abuelos, sobre todo mi abuelo, siempre me contaban historias sobre las viejas costumbres, los espíritus ancestrales y las criaturas que vivían en los bosques mucho antes que las personas. Una historia, en particular, se me quedó grabada, incluso cuando me hice mayor. Mi abuelo la llamaba la historia de Uktena, la gran serpiente. Según la leyenda cherokee, Uktena era una criatura monstruosa que vagaba por las montañas y los bosques, protegiendo los lugares sagrados. Se decía que era enorme, cubierta de escamas que brillaban como la lluvia sobre una piedra, con una mirada poderosa que podía matar a un hombre con solo mirarlo. Mi abuelo decía que Uktena no era solo un mito. Era un recordatorio de que el bosque siempre ha sido el hogar de fuerzas que escapan a nuestra comprensión, fuerzas a las que no les gusta que las molesten. Nunca creí del todo en las viejas historias. Eran solo eso, historias. Pero hace unos años ocurrió algo que me hizo cuestionármelo todo. Era verano y estaba en casa visitando a la familia. Mi primo, que siempre estaba dispuesto a vivir aventuras, me convenció para que me adentrara con él en los bosques más profundos, más allá de los caminos trillados por los turistas. Quería ir a una zona que nuestra familia siempre evitaba, una sección del bosque donde los árboles crecían tan espesos que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Al principio no quería ir. Recordaba las advertencias de mi infancia,
las historias sobre espíritus y criaturas que vagaban por aquellos bosques. Pero mi primo, que siempre buscaba emociones fuertes, se reía de mis preocupaciones. Al final, cedí. Pensé que no pasaría nada, que sería una excursión más. Salimos temprano por la mañana, siguiendo un estrecho sendero que desaparecía rápidamente entre la densa maleza. Cuanto más avanzábamos, más silencio reinaba. Los sonidos habituales del bosque, aves, insectos, el susurro de las hojas, se desvanecían hasta que lo único que oíamos era el crujido de nuestras botas en el suelo. Empecé a sentirme incómoda, pero no dije nada. Mi primo parecía estar bien, bromeando, intentando quitarle importancia al silencio. Al cabo de unas horas, llegamos a la zona de la que nos había hablado, una parte remota del bosque que parecía diferente del resto. Los árboles eran más viejos, su corteza oscura y nudosa, y el aire era denso, casi pesado. Parecía como si el bosque nos observara. Mi primo, por supuesto, quería seguir adelante, así que lo hicimos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Tropezamos con lo que parecía un antiguo campamento, o quizá un pueblo. Era difícil de decir, estaba tan cubierto de maleza. Había restos de viejas estructuras, nada más que cimientos cubiertos de musgo y raíces. Sabía que este lugar no estaba marcado en ningún mapa. Mi familia siempre había dicho que había lugares en el bosque a los que no debíamos ir. Lugares donde nuestros antepasados vivieron hace mucho tiempo, antes de la remoción, antes de que nos quitaran la tierra. Lugares que aún pertenecían a los espíritus. Le dije a mi primo que debíamos irnos, que no estaba bien que estuviéramos allí. Pero no me escuchó. Deambulaba por las ruinas, pateando piedras, riéndose de lo espeluznante que era todo. Fue entonces cuando oí el sonido de algo que se movía entre los árboles. Al principio pensé que era un animal, pero el ruido era demasiado deliberado, demasiado constante. Nos rodeaba, siempre fuera de nuestra vista. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Llamé a mi primo y le dije que teníamos que irnos, pero se limitó a hacerme señas con la mano, sin dejar de reírse. Sentía que algo nos observaba, algo que no era humano. El aire se volvió más frío y el bosque, que había estado inquietantemente silencioso, zumbaba ahora con una energía antinatural. Se me erizó el vello de la nuca y supe, en el fondo, que no estábamos solos. Entonces, sin previo aviso, mi primo se quedó callado. Estaba de pie junto a lo que parecía un viejo altar de piedra, de espaldas a mí. Le llamé por su nombre, pero no respondió. Se quedó allí de pie, mirando algo que yo no podía ver. Me acerqué a él y cuando por fin estuve lo bastante cerca, vi que tenía los ojos vidriosos como si estuviera en trance. Tenía la piel pálida y temblaba ligeramente. Le agarré del brazo, pero no se movió. Era como si estuviera clavado en el sitio. Intenté apartarlo, pero en cuanto lo toqué, sentí que me recorría una ola de frío, como hielo en las venas. Fue entonces cuando lo vi. La figura de pie entre los árboles. Era alta, imposiblemente alta, y su cuerpo estaba envuelto en sombras. No podía verle la cara, pero sentía sus ojos clavados en mí. No era humano, pero tampoco era un animal. Era otra cosa, algo antiguo. Nunca había sentido un miedo así en mi vida. No podía moverme, no podía pensar. Lo único que podía hacer era mirarla fijamente, con el cuerpo inmóvil. La figura no se movía, pero podía sentir su presencia presionándome, como si estuviera esperando algo. Mi primo salió por fin de su trance y jadeó.
con los ojos muy abiertos por el terror. Me miró y me di cuenta de que él también lo había visto. Sin mediar palabra, nos dimos la vuelta y echamos a correr. No dejamos de correr hasta que salimos del bosque y volvimos a terreno conocido. Cuando por fin nos detuvimos, jadeando, mi primo se desplomó en el suelo. Estaba temblando, pálido como un fantasma. Le pregunté qué había pasado, qué había visto, pero no quiso hablar de ello. Lo único que dijo fue que no volviéramos nunca y que había terminado con las excursiones. Volvimos a casa, pero las cosas no volvieron a ser como antes. Mi primo dejó de venir tanto y cuando lo hacía era diferente. Más callado, más retraído. Poco después se mudó a otro estado y hace años que no lo veo. A veces recibo un mensaje suyo, pero no habla de lo que pasó en el bosque. Yo tampoco. Es como si ambos hubiéramos acordado, sin decirlo, que algunas cosas es mejor no decirlas. Fui a ver a mi abuelo después de lo ocurrido y se lo conté todo. Me escuchó en silencio, asintiendo, como si ya lo hubiera oído todo. Cuando terminé, no dijo mucho, solo que había visto a los Nunneji, los espíritus. Dijo que eran protectores de la tierra, pero que podían ser peligrosos si no se les respetaba. Me dijo que la zona a la que nos habíamos adentrado era sagrada, un lugar donde nuestros antepasados habían vivido hace mucho tiempo, y que los espíritus de allí no se tomaban bien a los intrusos. No sé si lo que vimos era realmente el Nunneji u otra cosa. Lo único que sé es que el bosque está lleno de cosas que no entendemos, cosas que han estado ahí mucho antes que nosotros y que estarán ahí mucho después de que nos hayamos ido. La tierra recuerda, y si no le muestras el respeto que se merece, te lo recordará de formas que no podrás olvidar. Desde aquel día, me mantengo alejado de las partes más profundas del bosque. Sigo yendo de excursión, pero me limito a los senderos y siempre llevo una ofrenda cuando voy. Harina de maíz, tabaco, algo para mostrar respeto. Creo que esa es la clave. La tierra no nos pertenece. Nunca nos ha pertenecido. Solo somos visitantes y debemos recordarlo. Si algo he aprendido de todo esto, es que las viejas historias están ahí por algo. No son solo mitos, son advertencias. Advertencias de gente que conocía la tierra mejor que nosotros. Así que si alguna vez estás en el bosque y sientes que algo te observa, o si el aire se vuelve frío y los árboles se callan, escucha esa sensación. Date la vuelta. Vuelve por donde has venido, porque ahí fuera, en los lugares que no comprendemos, hay cosas esperando, cosas a las que no les importa si crees en ellas o no. No hablo mucho de esto, sobre todo porque nadie me cree, ni siquiera mi propia familia. Soy Cherokee, nací y crecí en Carolina del Norte, y siempre he sentido un profundo respeto por nuestra tierra, nuestra historia y las historias transmitidas por nuestros antepasados. La mayoría de la gente cree que esas historias no son más que mitos, viejas historias destinadas a entretener o a enseñar lecciones, pero yo he aprendido que algunas de ellas son algo más que simples historias. Yo también pensaba lo mismo. Cuando era pequeño, mi abuelo nos hablaba de los Aniunguilla, la gente de las estrellas, que venían del cielo para vigilar la tierra. Eran seres poderosos, no como nosotros, y nuestra gente siempre supo respetarles. Pero el caso es que esas historias no solo hablaban del pasado. Siempre terminaba diciendo, siguen ahí arriba, vigilando. Los verás cuando llegue el momento. Nunca lo tomé en serio. ¿Por qué iba a hacerlo?
El mundo es demasiado moderno, demasiado avanzado para cosas así. Pero entonces pasó algo hace unos años, y ahora no sé qué pensar. Era el final del verano, justo antes de que las hojas empezaran a cambiar, y yo estaba de acampada con unos primos y amigos en las montañas. El aire era cálido y el cielo estaba despejado, una noche perfecta para sentarse alrededor del fuego y compartir historias. Acampamos en lo más profundo del bosque, lejos de los senderos más frecuentados por los turistas, en un lugar que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Mientras crepitaba el fuego, empezamos a contar viejas historias sobre los espíritus, los animales y la gente de las estrellas. La mayoría nos reímos, pero uno de mis primos hablaba muy en serio. Era de los callados, siempre escuchaba más que hablaba, y decía que había visto cosas ahí fuera antes. Luces en el cielo, cosas que no podía explicar. Pensé que solo quería asustarnos, pero había algo en su voz que me hizo detenerme. No era miedo, exactamente, sino una especie de reverencia, como si supiera algo que los demás no sabíamos. Lo dejamos pasar y volvimos a asar malvaviscos y contar chistes. Pero más tarde esa noche, mientras nos acostábamos para dormir, las cosas cambiaron. No podía deshacerme de esa extraña sensación, como si el aire hubiera cambiado. Era difícil de explicar, pero sentí como si el bosque se hubiera vuelto demasiado silencioso. No había grillos, ni viento, ni susurro de las hojas, solo un silencio sepulcral. Pensé que eran imaginaciones mías, pero entonces, de la nada, mi primo se incorporó y señaló al cielo. Allí, susurró, y la forma en que lo dijo me produjo un escalofrío. Miré hacia arriba y al principio no vi nada, solo estrellas, claras y brillantes. Pero entonces noté que algo se movía. Una de las estrellas no estaba quieta. Se movía lentamente por el cielo, pero no era como un avión o un satélite. No parpadeaba ni hacía ruido. Simplemente estaba ahí, planeando, casi como si estuviera buscando algo. Los demás también lo vimos, pero nadie dijo nada. Nos quedamos mirando cómo se movía por el cielo y luego, sin previo aviso, se detuvo. Se quedó inmóvil. Fue entonces cuando apareció la segunda luz y luego una tercera. Todas se movían de la misma forma inquietante y deliberada. Todos nos quedamos paralizados, mirando al cielo, demasiado aturdidos para hablar. Era como si las estrellas estuvieran vivas, observándonos. Entonces, tan repentinamente como aparecieron, las luces salieron disparadas en diferentes direcciones, más rápido que nada que yo haya visto nunca. No se apagaron ni se atenuaron, simplemente desaparecieron, dejando el cielo tan silencioso como antes. Por un momento, nadie se movió. Estábamos demasiado aturdidos para hablar. Parecía que el aire había vuelto a cambiar, pero esta vez era más pesado, más denso. Mi primo, el que había hablado antes de ver cosas, se limitó a mirarme y dijo: «Están aquí». Yo no sabía lo que quería decir con eso en ese momento, pero no importaba. Podía sentirlo. Había algo más ahí fuera con nosotros. Todos lo sentíamos, esa presencia, ese peso que nos presionaba. No era maligno, pero tampoco era precisamente amistoso. Se sentía antiguo, como algo que había estado observando durante más tiempo del que podíamos comprender. Ninguno de nosotros durmió aquella noche. Nos sentamos alrededor del fuego, con los ojos muy abiertos, atentos a cualquier sonido, pero el bosque permanecía en silencio. Cuando por fin salió el sol, recogimos nuestras cosas y nos fuimos sin decir una palabra sobre lo que habíamos visto.
No fue el miedo lo que nos hizo marcharnos, sino el respeto. Algo se nos había mostrado, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Cuando volvimos a casa, intenté explicárselo a mi familia. Mi madre sonrió, escuchando a medias, como si pensara que no era más que otra de nuestras historias de acampada. Mi abuelo, sin embargo, no se rió. Se limitó a mirarme, asintió y dijo: «Te lo han enseñado porque estás preparado». Eso me produjo un escalofrío. ¿Qué quería decir con eso? Era algo que yo debía ver. Era parte de nuestra herencia, de nuestro linaje, de la conexión con la tierra y el cielo. Aún no tengo las respuestas y una parte de mí no está segura de quererlas. Después de aquella noche, he salido muchas veces al bosque, pero nunca he vuelto a ver las luces. Quizá no debía hacerlo. Quizá la gente de las estrellas solo se muestra cuando quiere, cuando es el momento adecuado, como siempre decía mi abuelo. Todavía pienso en aquella noche, en la sensación de ser observado por algo mucho mayor, mucho más grande que nosotros. No era un ovni como la gente habla de platillos volantes o extraterrestres. Era algo más, algo ligado a la tierra y al cielo de un modo que no podemos comprender. No sé qué eran esas luces, pero sí sé que nuestros antepasados tenían razón. Las estrellas no son solo puntos de luz lejanos. Allí arriba hay más de lo que podemos imaginar, y a veces bajan para recordarnos que no somos los únicos que miramos. Así que, si alguna vez estás en el bosque por la noche y sientes ese aire tranquilo y pesado, de esos que te erizan el vello de los brazos, mira hacia arriba. Puede que veas algo inexplicable, y si lo ves, recuerda esto: no tengas miedo, pero tampoco demasiada curiosidad. La gente de las estrellas lleva aquí mucho tiempo y no están aquí por nosotros. Solo estamos de paso en su mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas leyendas. Recuerda, lo paranormal siempre está más cerca de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo misterio.